Damos comienzo a nuestra cápsula informativa número 4 para ir terminando con nuestro material correspondiente. Esta vez estaremos hablando sobre la punibilidad y su aspecto negativo, y para entender la punibilidad vamos a tener que hablar de distintos conceptos para que no caigamos en ninguna ambigüedad o en alguna duda. Vamos a hablar de punibilidad, punición, pena, sanción, castigo y valoración de la pena. ¿Qué vamos a encontrar sobre la punibilidad? Bueno, en sí es la amenaza de una pena que establece la ley para, en su caso, ser impuesta por el órgano jurisdiccional una vez acreditada la comisión de un delito. Cuando se habla de punibilidad, se está dentro de la fase legislativa. Por ejemplo, se está ante la noción de punibilidad cuando el Código Penal Federal establece que a quien comete el delito de homicidio simple se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. Hablamos de punición. La punición consiste en determinar la pena exacta al sujeto que ha resultado responsable por un delito concreto. Cuando se está ante la punición, nos encontramos en la fase judicial. Por ejemplo, cuando un juez penal, al dictar sentencia condenatoria, establece que al procesado se le imponen 10 años de prisión, respetando, claro, el mínimo y máximo de la punibilidad establecida en la norma. Cuando hablamos de pena, es la restricción o privación de derechos que se ejecutan de manera efectiva en la persona del sentenciado. La pena es, entonces, la ejecución de la punición. Esta será la fase o etapa ejecutiva. Es cuando el sentenciado queda a disposición de las autoridades administrativas para ser internado en el centro de readaptación social correspondiente. Aquí se está ante la etapa ejecutiva administrativa. ¿Cuándo vamos a encontrar que hablamos de una sanción? De manera genérica, el término sanción se usa como sinónimo de pena, pero propiamente esta corresponde a otras ramas del derecho y es un castigo o carga que se impone al merecedor de ella, quien quebranta una disposición legal no penal. Sin embargo, en el título tercero del libro primero del Código Penal Federal se refiere a la aplicación de las sanciones y hace referencia a penas y medidas de seguridad. La sanción es propiamente impuesta por una autoridad administrativa, por ejemplo, multa, clausura, etcétera. Debe tenerse presente que no se podrá imponer una pena si previamente no existe una ley que establezca, es decir, aquel principio conocido como nulla poena sine lege. Respecto a la punibilidad como elemento del delito, algunos autores sostienen diversas posturas, así a unos en un auténtico elemento del delito, mientras que para otros es solo una consecuencia del delito. Recuérdese que en el artículo 7 del Código Penal Federal enuncia: delito es el acto u omisión por el que sancionan las leyes penales. Independientemente de la postura que se adopte, se incluye en su análisis como elemento a fin de conocerlo y manejarlo correctamente. Ahora bien, en cuanto al castigo, pues este vocablo obedece a la concepción antigua del derecho penal, cuando no se consideraba al delincuente merecedor de ser tratado como una persona digna para readaptarla y reinsertarla en la sociedad, cuando no se veía en la pena función alguna más que la de castigar para lograr el arrepentimiento del sujeto y el escarmiento para los demás, es decir, un grado de ejemplaridad. De ahí que las penas fueran verdaderos castigos inhumanos, es decir, penas corporales, capitales e infamantes antiguas, que podríamos considerar en algunos eventos históricos. Dentro de la fase humanitaria, esta concepción de pena, castigo o retribución empezó a cambiar, y ya para la etapa científica, la pena es considerada un medio para lograr la adaptación o readaptación social del delincuente, al tiempo que se separa el grupo social para posteriormente reinsertarlo. De hecho, los organismos de tutela de derechos humanos vigilan que a los procesados y sentenciados no se les impongan más penalidades o sufrimientos que atenten en contra de sus derechos humanos. Y en este punto sobre las distintas secciones que encontramos sobre la definición de castigo, pues encontramos también que los centros de reinserción social son ahora en distintos puntos objetivos, en especial el cuidado sobre esta sección que ellos puedan tener ya los sentenciados dentro de estos reclusorios, pues el acceso al deporte, al trabajo, a la salud, por supuesto a sus vínculos familiares, y que para que este trabajo tenga como objetivo
la incorporación, es decir, la reinserción social en el mismo. Hablando sobre la valoración de la pena, este principio puede decirse en manera de fórmula que a delito igual corresponde una pena igual. Ejemplo, si A mata, la pena imponible será igual a la que se impondrá a B, quien también mató. Sin embargo, existen tres variantes que modifican la penalidad, es decir, el arbitrio judicial, las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravantes. En cuanto al arbitrio judicial, pues deriva de los márgenes señalados por la norma penal que establece una punibilidad al considerar que ésta tiene una dimensión que va de un mínimo a un máximo, dentro de la cual el juez podrá imponer la que estime más justa y apegada en el caso concreto. Es decir, dentro de esta valoración es donde encontramos donde podría agregarle un máximo o un mínimo, también dependiendo de las circunstancias agravantes o atenuantes que en este momento vamos a definir para poder reconocer cómo afectan básicamente en cuanto a las posibilidades de, como bien lo manda el código, de las penas o medidas de seguridad impuestas. ¿Cómo reconocemos las circunstancias atenuantes o privilegiadas? Son las consideraciones del legislador para que en determinados casos la pena correspondiente a un delito se vea disminuida, es decir, cuestiones o circunstancias favorables para el procesado. Las circunstancias agravantes son las consideraciones del legislador contenidas en la ley para modificar la pena agravándola, es decir, existen ciertos rasgos que hay que tomar en importancia, como son la premeditación, la alevosía, la ventaja, el odio, la traición, la hazaña, que podrían emplearse para sustentar o fortalecer este dolo en cuanto a una conducta típica. Ahora bien, también vamos a encontrar que dentro de este aspecto negativo, por supuesto, son las excusas absolutorias. Constituyen la razón o fundamento que el legislador consideró para que un delito, a pesar de haberse integrado en su totalidad, carezca de punibilidad. Presento un pequeño resumen de los que nuestro sistema penal mexicano es el que reconoce en cuanto a estas medidas, ¿no? Es por estado de necesidad, por temibilidad mínima, por ejercicio de un derecho, por culpa o imprudencia o por no exigibilidad de otra conducta y por innecesariedad de la pena. Cada una de estas cuestiones en nuestro sistema penal están permitidas dentro de estos aspectos negativos. Gracias por su atención.